gusto de saludarles en esta nueva versión para adentrarnos ya a la escuela dominical. En este día domingo 18 de octubre vamos a estar hoy día con una temática profunda, interesante, especialmente por estos días para nuestra amada iglesia evangélica y protestante en nuestro país. En este mes de octubre, conocido también para nosotros el mundo cristiano como el mes de la Reforma, y ya lo vamos a ver por qué, cuánta relevancia tiene la historia para nosotros, para estos días. En esta ocasión vamos a tener una invitada muy especial, gracias al Señor. Nuestro pastor ha querido considerar también en esta clase a nuestra amada hermana Jessica Parragués, a quien hoy día le damos la bienvenida para que esté exponiendo en esta clase tan interesante, tan profunda, que tiene que ver con el recoger de la historia para plasmarlo hoy día en nuestros días, mes de la Reforma. Para ello quiero invitarlos ya a considerar la lectura de la palabra del Señor, que ha sido uno de los textos trascendentales de la historia, uno de los textos que marcó profundamente a fuego, diría yo, en el corazón de este reformador que cambió la historia para el mundo cristiano, de alguna manera decirlo, Martín Lutero. Y el texto está aquí en Romanos capítulo 1, versículo 17. Voy a leer esta versión del lenguaje actual y dice así: la buena noticia, hablando del Evangelio, la buena noticia, dice, nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús. Como dice la Biblia, aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él, vivirán, dice, para siempre. Que el Señor nos bendiga a través de esta porción de la palabra del Señor. Muy bien, entonces, sin más preámbulo, voy a dejar con ustedes en esta ocasión para que Dios le use y le bendiga en la exposición de esta bonita temática a nuestra hermana Jessica. Nuestra hermana Jessica va a considerar en esta clase por lo menos algunos aspectos interesantes que tienen que ver con explicarnos qué es la Reforma, en primer término; en segundo lugar, dónde surge y quién la lidera; y por último nos hablará también, ¿no es cierto?, contra qué se revela y qué busca la Reforma protestante. Así que, hermana Jessica, que mi Señor le bendiga y le use. Que el Señor les bendiga. Les saludo en esta mañana de día domingo, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien junto a su familia en sus hogares. Se dice que la historia nos permite conocer el pasado para entender el presente y proyectarnos hacia el futuro. Decimos que nos ayuda a comprender el presente porque muchas de las circunstancias que vivimos el día de hoy tienen su origen o raíz en un acontecimiento específico de la historia cuya relevancia y significancia trasciende hasta el día de hoy. En más de una ocasión hemos oído escuchar que en el mes de octubre es el mes de la Reforma. Pero ¿sabemos realmente qué es la Reforma? ¿Qué es la Reforma protestante? ¿A qué se refiere? La idea entonces de esta clase es que conozcamos algunos conceptos básicos y fundamentales de este movimiento religioso para que logremos entender lo que vivimos hoy como cristianismo y que claramente no siempre fue así. Lo primero será responder algunas preguntas fundamentales cuyos conceptos básicos van a estar dando vuelta durante toda esta clase. Estas preguntas tienen que ver con qué es la Reforma, dónde surge y quién la lidera, y contra qué se revela y qué busca la Reforma protestante. La primera pregunta que decíamos es ¿qué es la Reforma protestante? Y podemos decir que es un movimiento religioso cristiano iniciado en el siglo XVI en Alemania y que produce la primera división de la Iglesia Católica. Es en este momento en que se empieza a hablar de cristianismo católico como opuesto al cristianismo protestante que ya hemos venido escuchando. ¿Dónde surge y quién la lidera? Decíamos que surge en Alemania en el siglo XVI y quien la lidera es un monje alemán de nombre Martín Lutero. Es él quien el día 31 de octubre de 1517 clava lo que conocemos como las 95 tesis en la iglesia o en la puerta de la catedral de Wittenberg, lo que se conoce hoy día como las 95 tesis de Martín Lutero. Estas 95 tesis cabe mencionar que son la base de la Reforma protestante. Finalmente tenemos la pregunta contra qué se revela y qué busca la Reforma protestante.
Podemos decir en este punto que se rebela contra el poder corrupto y comercial que estaba ejerciendo la Iglesia a través de la venta de indulgencias. Las indulgencias, en palabras simples, era un documento que entregaba la Iglesia Católica y que acreditaba la salvación entregada a los fieles a cambio de un pago económico. Y lo que buscaba este movimiento era retornar a las raíces del primer cristianismo. Entonces, redondeando esta idea, podemos decir que es un movimiento religioso que surgió en Alemania en el siglo XVI, fue liderado por Martín Lutero, un monje alemán, y que se desencadenó por el poder corrupto que estaba ejerciendo la Iglesia Católica a través de la venta de indulgencias. Siguiendo más adelante, teniendo claros estos puntos o conceptos generales, la idea es que desarrollemos algunos aspectos de esta reforma. Y el primer aspecto a desarrollar será el contexto histórico y algunas causas que la provocaron. En este punto es importante señalar que las causas de esta reforma están íntimamente relacionadas con el contexto histórico que estaba viviendo la Iglesia Católica en ese momento de la Edad Media. Recordemos que en la Edad Media la Iglesia Católica era una institución muy poderosa que, además de ejercer una influencia religiosa, ejercía influencia en todo ámbito de la vida, ya sea cultural, político y económico de la época. En este periodo específicamente se empieza a salir a la luz una serie de abusos que estaba cometiendo la Iglesia Católica. Entre ellos podemos señalar, en primer lugar, la excesiva acumulación de capitales por parte de la Iglesia. Estos capitales podían ser en riqueza, dinero, tierras y provenían principalmente de los fieles de la Iglesia. En segundo lugar, podemos señalar que existía un alto grado de corrupción. Hemos entendido que en este proceso o en esta época se vendían los cargos eclesiásticos, o sea, para obtener un cargo la gente pagaba por él o se vendían reliquias que pertenecían a la Iglesia. Y finalmente, como ya hacíamos mención anteriormente, comenzó a venderse indulgencias en virtud de las cuales se predicaba que la gente podía comprar la salvación. Y esta venta de indulgencias principalmente era para recolectar dinero para la construcción de templos. Concluimos entonces que mientras crecía un proletariado pobre e ignorante, la Iglesia, por el contrario, en la vereda del frente, aumentaba su riqueza y privilegios. Tengo entendido yo que en ese tiempo ellos no pagaban impuestos, aumentaba cada vez más su jurisdicción y lamentablemente habían caído en una relajación en cuanto a las costumbres que se imponían a la Iglesia, como por ejemplo el celibato. En este punto me gustaría leer un párrafo del historiador Düllermann. Dice así: la Iglesia de Jesucristo había perdido por completo el espíritu de su maestro. No estaba ya al servicio de la humanidad doliente, sino que por el contrario la juzgaba. Sus sacerdotes se habían convertido en malos pastores, para quienes la carga sagrada del ministerio constituía una lucrativa renta. La conducta de sus sacerdotes era el hazmerreír de muchos y el escándalo de almas piadosas. A los sacerdotes que, a pesar de la regla del celibato, vivían con una sola mujer, se les consideraba virtuosos. Dice, el relajamiento de sus costumbres era general. La Iglesia se había transformado en una vasta empresa de explotación de la credulidad popular. Vendían el perdón y la salvación. Dice, finalmente Roma mismo pedía dinero por las cosas que se creían santas. Entendemos entonces que el contexto o las causas de la reforma no fue un movimiento fortuito, sino que fue la consecuencia de condiciones reales que llevaron a que el Evangelio de Jesucristo se redujera a su mínima expresión. La Iglesia se había arrogado el poder de hacer, de pensar y de actuar en nombre de Dios, claramente en su beneficio y alejándose de los mandatos divinos que estaban contenidos en las Sagradas Escrituras. Entonces concluimos que la causa y el contexto histórico en que se desarrolla esta reforma es en una decadencia religiosa y corrupción moral de la Iglesia Católica. Bien, es en este contexto de crisis de la Iglesia Católica entonces que aparece y cobra relevancia el nombre de Martín Lutero. Martín Lutero nació en Alemania y fue hijo de padres de escasa condición económica, pero que sin embargo siempre se preocuparon por la educación de su hijo. En primer término, él entró a estudiar abogacía, sin embargo, abandonó esta carrera para entrar al monasterio de los agustinos. Se dice que era un hombre de mucho conocimiento. En primer término, se graduó de artes y filosofía, luego se ordenó sacerdote y finalmente estudió y se doctoró en teología, siendo profesor de lectura en la Biblia.
Este conocimiento de las Sagradas Escrituras le llevó a entender a Martín Lutero que el perdón de Dios no se alcanzaba por las buenas obras o a través de las penitencias. Así también la salvación no se podía comprar, sino que era obra solamente de la gracia del Señor. De esta forma, Martín comenzó a horrorizarse por las prácticas que estaba llevando a cabo la Iglesia Católica, sobre todo cuando en el año 1517 llega a su ciudad un monje encargado de recolectar dinero a través de estas indulgencias que hacíamos mención para la construcción del templo o basílica de San Pedro en Roma, lo que hoy conocemos como Vaticano. Es en este contexto entonces que el día 31 de octubre de 1517 Martín Lutero clava en las puertas de la iglesia sus 95 tesis o críticas o cuestionamientos que él hacía a la Iglesia Católica. Se dice que lo hizo este día porque era el día previo al Día de Todos los Santos y lo que él quería lograr era que cada fiel que fuese a la iglesia lograra leer estas críticas. En estas tesis se puede resumir que él criticaba lo siguiente. Él decía, el Papa no puede absolver sino de los castigos que él mismo hubiera impuesto y que estos no se extiendan más allá de la muerte. Decía que más vale las obras de piedad y de misericordia. Preguntaba también por qué el Papa no libraba a todas las almas de una vez del purgatorio si es que de veras tenía ese poder, en lugar de sacarlas poco a poco por dinero. Lo que sucede es que en ese tiempo la gente a través de las indulgencias compraba el perdón de sus pecados que ya habían cometido y los pecados futuros incluso. Ellos tenían mucho temor de lo que conocían como el purgatorio, entonces a través de las indulgencias ellos se querían eximir de pagar por sus pecados en el purgatorio. Estas tesis lograron que se ocasionara una gran discusión en la época que se prolongó por aproximadamente 3 años. Martín Lutero obtuvo gran apoyo del pueblo y de los príncipes alemanes, quienes vieron en la persona de Martín el único capaz de liberarlos o salvarlos del yugo y la corrupción de la Iglesia Católica, generando una división. La primera división de la Iglesia Católica que hacíamos mención al principio. A raíz de esto, Martín Lutero fue excomulgado de la Iglesia Católica, ordenando su muerte en el caso de que no se retractara de lo que él postuló en sus 95 tesis. Se ha dicho entonces que Martín Lutero luego de esto compareció ante el tribunal y señaló que no se retractaba de sus doctrinas mientras no se corroborara con argumentos basados en las Sagradas Escrituras que sus tesis eran falsas. Fue en este contexto en que Martín Lutero señala su famosa frase: mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. La leo de nuevo, dice: mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Concluimos entonces que Martín Lutero fue un hombre de profunda fe y de inquietud religiosa. Algunos lo catalogaban de libertino, de hereje, de revolucionario, toda vez que no le perdonaban haber dividido la Iglesia Católica. Otros historiadores, en cambio, lo definen como un reformador de profunda fe que vivió y actuó de acuerdo a la fe que él tenía y a su amor por las Sagradas Escrituras. Refiriéndonos ahora a la reforma que planteó Martín Lutero, podríamos decir que esta fue radical. Dice que no se limitó solamente al ámbito eclesiástico, sino que tocó las raíces mismas de cómo se concebía la fe cristiana de ese momento. Lutero planteaba la necesidad de reconocer la primacía de la fe por sobre las buenas obras para poder entender la doctrina de la justificación. También ponía énfasis en la necesidad de recurrir en todo momento y en todo ámbito a la Sagrada Escritura. Él decía que lo único necesario como fundamento de la Iglesia y de la teología era la palabra de Dios contenida en la Biblia. Podemos ver entonces que el núcleo fundamental de la doctrina planteada por Martín Lutero lo constituye la doctrina de la justificación. En contraposición de lo que planteaba la Iglesia Católica de ese tiempo, que ponía énfasis en las buenas obras de los hombres, Lutero sostenía que la causa única de la justificación era la acción de Dios realizada a través de su Hijo Jesucristo, el único mediador de la salvación. Para esto se fundamentaban versículos como los que quiero leer en esta mañana. El primero de ellos se encuentra en Romanos capítulo 5, versículo 1, y dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
El segundo de ellos, que podríamos hacer mención esta mañana, se encuentra en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, y dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La radicalidad de sus pensamientos se fundamentaban en lo siguiente. Lo paso a leer, dice: la justificación es pura gracia de Dios. Solo gracia mantenía él. Dice que acontece solamente por mediación de Cristo, o solo Cristo, y dice que por parte del hombre lo único que se necesitaba para que sea posible la justificación es solo la fe o solo fe. Estos tres postulados son algunos de los más conocidos de Martín Lutero, como solo Cristo, solo gracia y solo fe. Él sostenía entonces que no son las obras del hombre lo que causa la justificación, sino que es la fe. Decía que sí, hay que hacer buenas obras, pero que estas no son las causantes de la justificación del hombre, sino que son fruto de la justificación. Es decir, obramos bien porque estamos justificados. Así, de esta forma entonces, ya para ir terminando, podemos decir que queda cuestionada la doctrina tradicional de la Iglesia Católica, que ponía énfasis en las obras. Decíamos entonces que el hombre hacía buenas obras y como consecuencia Dios estaba prácticamente obligado a otorgar una contraprestación, que sería la salvación o el perdón. Se habla de una gracia creada, o también se habla de un intercambio comercial. Sin embargo, a través de Lutero se reforma este pensamiento y se empieza a concebir la salvación como una relación interpersonal entre Dios y el hombre a través de Jesucristo, fundamentada en la iniciativa misericordiosa de Dios. Ya para ir concluyendo, podemos decir entonces que la reforma de Martín Lutero dio origen a una nueva era, produjo un cambio de paradigma en la Iglesia, en la teología, y dio luz a este nuevo paradigma cristiano evangélico que se alejaba de aquel que profesaba la Iglesia Católica de ese tiempo. Produjo un cambio profundo en la sociedad de la Edad Media y una división en la Iglesia Católica. Este fenómeno histórico ha trascendido durante todos los siglos hasta el día de hoy, por eso es importante que lo conozcamos. Sin embargo, la invitación en esta mañana también es a repensar y a valorar que Dios sigue teniendo el poder de transformar una sociedad tal como lo hizo en esa época. ¿Qué le parece? Quiero dar gracias a Dios, honrar a Dios en esta hora por la vida de nuestra hermana Jessica, de cómo ella nos ha ilustrado parte de la historia, y digo bien parte de la historia porque ella contempla muchas cosas que por cuestiones de tiempo con mi hermana Jessica no hemos podido abordar. Decir que al terminar en estas palabras, al cierre de esta escuela dominical, hermanos amados, y para usted que a lo mejor no forma parte de nuestras filas como iglesia, y lo digo con mucho respeto, con mucha reverencia hacia nuestra querida también y respetada Iglesia Católica y sus fieles. No es nuestra intención haber hablado mal de la Iglesia, simplemente hemos querido recoger lo que contempla la historia para plasmarlo hoy día, la relevancia que tiene hoy día también lo que ha ocurrido ayer en la historia, ¿no? Así que nuestros respetos a nuestra querida Iglesia Católica y sus fieles. Después de todo, a través de Jesucristo, la Biblia dice que somos hermanos. Así que, bueno, considerar que la Reforma Protestante es una historia de transformación, de renovación, de pasos importantes, del odio al amor, apunté por aquí, de la esclavitud a la libertad y de la fe ciega al valor importantísimo del descubrir de la verdad a través de Cristo Jesús. Decir que uno hoy día conoce la historia y gracias a Dios la palabra de Dios ha llegado a nuestras latitudes, a nuestro corazón y se ha arraigado en nuestro corazón. Sin embargo, tenemos que considerar que la historia nos dice que hubieron hombres reformadores en toda Europa que pagaron con su vida incluso altísimos precios, los llamados herejes, ¿no? Que fueron allí quitados sus vidas, hombres que en toda Europa, cuando se masificó la Reforma Protestante, tuvieron que pagar con sus vidas por hoy día alcanzar a nuestras vidas, a nuestros propios corazones, por defender, por amar la palabra de Dios. Y eso a lo mejor usted y yo lo desconocemos. Por eso la importancia de esta escuela dominical, hoy día que partimos en nuestra primera clase,
El hermano Daniel Pino va a terminar la próxima semana con la segunda clase. Decir esto me parece a mí trascendental, que la historia nos cuenta de, por ejemplo, mencionar a dos hombres, Juan Hus y Jerónimo de Praga, que fueron hombres reformadores que pagaron con su vida. Dice que ellos fueron asesinados por orden papal de la Iglesia Católica. Y que la historia hoy día nos cuenta estos detalles tan escalofriantes de personas que tuvieron que rendir sus vidas, entregar sus vidas para que usted y yo hoy día alcanzásemos esta salvación tan grande. Hubieron hombres que pagaron ese altísimo precio. Entonces la Biblia hoy día no está ni oculta ni perseguida, sin embargo está siendo ignorada, errante en nuestra sociedad, sin importancia. Cuando la Biblia se nos cuenta la historia que fue el gran principio protestante, el gran libro que debía ser conocido por los más pobres, por los más humildes, por los más sencillos, los más desposeídos. Y Martín Lutero llega, por ahí lo mencionaba mi hermana Jessica, llega a decir: mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Y quiero marcarles eso, que lo arranca mi hermana Jessica. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios, que fueron las palabras que también mencionó Martín Lutero y que tienen que hoy día hacer un eco y tener una resonancia en nuestros días, en nuestro corazón, para poder alcanzar también a aquellos que hoy día son los más desvalidos, los que no tienen posibilidad, los que están a lo mejor defraudados de la vida. Hoy día usted y yo somos los encargados de poder alcanzar a esa gente que está sin Cristo y que tal vez hoy día nosotros no vamos a pagar con nuestra vida, pero sí considerar que tenemos que hacer nuestro trabajo. Que Dios les bendiga en esta mañana. Quiero terminar diciendo lo que apunta mi hermana Jessica al final de esta escuela dominical en su exposición. Digo: Dios sigue teniendo el poder de transformar una sociedad tal y como lo hizo ayer. Pero Dios no lo va a hacer solo, de hecho tiene el poder para hacerlo. Sin embargo, lo va a considerar a usted y me va a considerar a mí. Por eso, a partir de esta mañana, invitarlos a considerar la palabra del Señor como nuestra herramienta de trabajo, como nuestra compañera, como nuestra guía, como nuestro todo. Hoy día la Reforma está más viva que nunca, a través de la historia, lo que significa: mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Padre Celestial, en esta ocasión, Señor, muchas gracias. Porque en este mes tan importante, Señor, celebramos para el mundo cristiano la Reforma, Señor. Y consideramos, Señor, estos hombres que usted usó, Señor, en el ayer, en el siglo XVI, Señor, para tener esta valentía, Señor, de acercarnos a tu palabra y de poder rebelarse contra un sistema imperante, Señor, de la época, para decir que la palabra de Dios no se negociaba, que la salvación no se compraba a través de indulgencias, que la salvación no se alcanzaba a través de meras buenas obras, que no se podía comprar, sino era la salvación, la obra, la gracia bendita de Dios regalada a través de Jesucristo. Por eso en esta ocasión, Señor, te damos muchas gracias y puedas bendecir a cada uno de mis hermanos y a quienes, Señor, están participando en esta escuela dominical, Señor, escuchando y viendo, Señor, los ribetes, la parte importante que considera la historia, Señor, y el impacto que tiene hoy día también para nuestro corazón. Señor, muchas gracias por sacarnos, Señor, de las tinieblas a la luz admirable. Muchas gracias, Señor, por los hombres de ayer. Los que pagaron con sus vidas, Señor, para poder alcanzar a aquellos pobres, a los tristes, a los que no tenían esperanza, a los que se despojaban, Señor, de algún bien económico creyendo alcanzar salvación y para escapar del purgatorio. Muchas gracias por la obra
de Cristo, su Hijo, en nuestro corazón. Y en beneficio nuestro, Señor, consideramos, Señor, como decía mi hermana Jessica, usted teniendo hoy día el poder más vigente que nunca para transformar a nuestra sociedad, tal y como lo hizo ayer, Señor. Te bendecimos y te honramos y queremos formar parte, Señor, de lo que mañana será considerado en nuestro presente como la historia también, Señor, de hombres y mujeres aquí en Teno, que se atrevieron, Señor, a levantar la bandera para tener un pregón, para anunciar el evangelio de la buena noticia a los pobres, a los tristes, a los que están sin esperanza. Señor, en esta hora que sean alcanzados todos tus hijos por tu gracia bendita y por tu misericordia eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga. Y Dios bendiga a mi hermana Jessica. Ha sido un gozo, una alegría. Que Dios les guarde, que tengan un lindo día y que la gracia de Dios permita que los alcance. Que estén muy bien. Un abrazo bendecido.